Entonces, vamos a empezar. Pues como ya hemos visto, primero está la creación y la caída, después empiezan los patriarcas, empezamos ahí con Noé, la construcción del arca, el diluvio, después con la Torre de Babel, y ahí comienzan las dinastías egipcias. Vemos que ahí tenemos el año 4800 a.C. Después empieza los patriarcas, ahora sí, nacimiento de Abraham entra a Canaán, nacimiento de Ismael, de Isaac, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y bueno, ahora más despacito para que se pueda tomar nota. Sí, los primeros eventos los vimos así súper rápido porque bueno, ya estuvimos ahondando más o menos en creo que el principal de lo que pasó cada uno. Algo interesante que nos dimos cuenta en la investigación es que sacamos esta cronología en base a dos Biblias de estudio, la de Diario Vivir y la de Riley. La mayoría de los documentos no tienen una fecha exacta de, por ejemplo, cuándo fue la creación o más o menos, pero ahí acerca del cálculo están entre 6.000 y 5.000 años antes de Cristo. Entonces nos podemos dar cuenta que realmente nuestra Tierra no es muy vieja, o sea, es una Tierra joven, como veíamos la teoría, ¿verdad? Y bueno, también como dato interesante y por el que quiera invertir un poco más de tiempo en esto, Jeremiel encontró una cronología en internet, que así específicamente se llama la página, Timeline de la Biblia. Entonces está bien interesante. La única cuestión es que las fechas no nos coinciden de acuerdo a las investigaciones que hicimos. Entonces ya sería cuestión de profundizar un poquito más de dónde son sus fuentes, pero ahorita al final se las vamos a mostrar para que si quieren pues, que puedan ir viendo. Y está muy interesante porque nos da muchos detalles y eventos históricos en que quizá la Biblia no hace mención, pero pues no siempre es bueno conocer el contexto de dónde salen todos esos datos. Entonces, de aquí nos vamos a brincar a estos eventos principales desde la creación hasta la Torre de Babel. Vamos a dar un salto hasta iniciar los patriarcas y Carlita va a empezar a explicarnos. Ahora les voy a explicar acerca de Abraham. Abraham fue hijo de Taré, como ya habíamos visto. Abraham tuvo tres mujeres, Sarai, Agar que fue la sirvienta y tuvo a Ismael. Con Sarai tuvo a Isaac y con Setura tuvo 6 hijos. Como vimos, Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Abraham nació en Ur de los Caldeos y sus hermanos fueron Nahor y Harán. Harán que engendró a Lot. Después de haber nacido, salió junto con su papá, sus hermanos y su esposa, salieron hasta Harán, y tras la muerte de su padre, Dios le encomendó que salga de la tierra y se dirigiera hasta Canaán. Y Abraham hizo lo que Dios le había establecido, sin embargo, desobedeció, ya que Dios le había dicho que no se lleve a su parentela y a sus bienes, y eso fue lo que hizo. Sin embargo, en los lugares donde iba Abraham, siempre creó un altar y siempre dio una honra a Dios. Después de que hubo hambre en Canaán, Abraham se dirigió hasta Egipto y mintió. Ahí fue cuando hizo el primer pecado, que fue mentir, porque pidió a Sarai que quería quedar a su hermana para que no fuera muerto Abraham y que tenga bienes también. Y como sabemos que todo pecado tenía una consecuencia, Abraham y su esposa fueron sacados de Egipto, pero con todos sus bienes. Después subió a Negev y Lot, su sobrino, le siguió. A pesar de que Lot no fue llamado por Dios, Lot le siguió a Abraham, y como vimos porque hubo constantes contiendas entre los pastores de Abraham y Lot, cada uno tomó su parte. Abraham se quedó en Canaán y Lot se dirigió hasta la llanura del Jordán hasta ocupar toda la zona de Sodoma. Ahí vemos que Lot se hizo al mundo. Todos nos vivimos como era una ciudad que estaba abundante de pecado. Lot se puso ahí en el mundo, entonces como para
en donde las riquezas de Lot fueron robadas por Kedorlaomer y sus reyes. Abraham, al enterarse de esto, salió a la búsqueda de Lot. Lot fue rescatado por Abraham. Dios le dio la victoria a Abraham y después de esto ocurre el pacto que hace Dios con Abraham, diciéndole que él va a tener una gran descendencia y va a ser padre de muchedumbre de naciones. Ahí fue cuando Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham y su esposa Sarai por Sara. Ahí vemos también el nombre que aparece de Dios, el Dios Todopoderoso. Y un hecho importante que hay que destacar en el pacto, que tiene 4 elementos. La simiente, que es Cristo, la tierra, le da una nación, y protección y bendición divina, que podemos encontrar en Génesis 2:3. El pacto es incondicional por el cumplimiento definitivo del reino y salvación de Israel, y es condicional por el cumplimiento inmediato. Después de esto, Sodoma y Gomorra fue destruido, pero Abraham intercede para que no muera. En la Biblia menciona que Dios hizo llover azufre, pero investigando en algunas Biblias leí que a lo que se refería que llovió azufre es porque tal vez hubo erupciones volcánicas, entonces toda la tierra se llenó de lava y se destruyó la tierra. Después, como recordamos, Lot subió hasta Zoar y ahí fue cuando sus 2 hijas se acostaron con Lot después de haberlo emborrachado y nacieron sus hijas, por miedo de que las dos se queden sin descendencia. Bueno, después de ahí tenemos el nacimiento de Isaac, que tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Sí. Muy bien. Bueno, y después de eso nace Isaac, y ¿alguien se acuerda de qué pasó con Ismael? ¿Qué hacía Ismael? Se burlaba. ¿Y eso qué generó? Que Sara echara a Agar y a Ismael. Entonces Ismael y Agar vagaron por el desierto, pero Jehová siempre estuvo con el muchacho. Después vemos que Dios prueba a Abraham y le pide el sacrificio de su hijo Isaac. Y ya sabemos la historia, que Dios provee el cordero y finalmente Isaac no es sacrificado, pero Dios ve la obediencia de Abraham hacia con él. Entonces, bueno, es que es como la historia. Tranquila, seguí, lo que tenías. Muy bien. Y bueno, en ese entonces Abraham se entera de que Milca y Nacor han tenido hijos, y también se entera de que han tenido descendencia, su hermano, y ahí vemos que sale Rebeca entre uno de los hijos de Betuel. Y bueno, después muere Sara y es sepultada. Abraham compra la tierra y bueno, es sepultada. Posteriormente a eso, Abraham manda a su siervo a que busque esposa para su hijo Isaac. Ahí ya sabemos la historia, que el siervo clama a Dios y bueno, vemos que fue la voluntad de Dios que Rebeca fuera la elegida para Isaac. Rebeca decide regresar con el siervo de Abraham y se casa con Isaac. Después de esto vemos que no pudieron tener hijos por ¿cuánto tiempo? 20 años, muy bien. Y después tienen a Esaú y Jacob. ¿Alguien me puede decir las características que tenía Esaú, que las vimos ayer? ¿Cómo era Esaú? Era de judo. Cazador. Muy bien. ¿Y Jacob? ¿Quién era el preferido de papá y quién era el de mamá? Esaú.
Isaac. Un plato rojo. Guisado. Bueno, después vemos que Isaac, por miedo, bueno, huye y llega a morar a Gerar, donde no, espera. Dije algo. Sí. No, es Jacob huye. Bueno. Después, ¿alguien me puede decir a dónde huye Jacob? ¿Y qué encuentra ahí? Aparte de, bueno, ¿y con quién se casa? Con Lea. Muy bien. Bueno, ahí vemos que después, lo que hemos visto ya varias veces, que Jacob, que Jacob trabaja 7 años por una mujer que al final le entrega a Lea en vez de Raquel, y ya hemos visto como las características de ambas mujeres, y vemos que de Lea sale la descendencia, bueno, todos ellos. Después, bueno, en esta parte podemos ver los hijos de cada quien con la mujer que los tuvo. De Lea podemos ver que tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. De Raquel a José y Benjamín. De José proviene Manasés y Efraín. Después de Bilha tuvo a Dan y Neftalí. Finalmente Silpa tuvo solamente a Gad y Aser. Y bueno, ok. Pero antes de eso, disculpen, me salté un poco. Jacob obtiene la bendición de su padre Isaac y bueno, eso creo que ya lo... Bueno, Bueno, después de ver la vida de Abraham, vemos cómo surge la historia de Isaac, ¿verdad? Como fue todo su encuentro romántico con... ¿Quién fue su esposa? ¿La esposa de Isaac? Rebeca, ¿verdad? Y cómo el plan de Dios fue trazándose a pesar de los errores de la vida de estos personajes, y algo que vemos entonces es como la soberanía de Dios, a pesar de los errores de estas personas, pues su voluntad siempre se cumplió. Ayer hablábamos que pues, es voluntad permisiva y la voluntad soberana de Dios y de los dos. Pero como quizá la historia pudo haber sido diferente, a lo mejor les hubiera dolido menos, pero al final la voluntad de Dios soberana y perfecta se iba formando. Entonces, una vez que Jacob tuvo a sus hijos, el tener 4 esposas pues era bastante complicado para una familia, y pues creó mucha rivalidad, porque desde un principio vimos cómo Jacob amaba a Raquel, ¿verdad? Y era notorio, todos lo sabían, y este favoritismo se extendió no solamente hacia ella, sino también a sus hijos. Entonces llega esa época donde después que Jacob tuvo a todos sus hijos mayores, ¿verdad? Ahí sobresale José, que fue otro de los hombres. ¿Se considera patriarca? José, ¿se considera un patriarca? Bueno, es como el último patriarca dentro de la historia de Génesis, y vemos cómo Dios también tenía un plan especial para su vida, como desde un principio el amor de su padre pues era manifiesto, y pues esto evidentemente causaba rivalidad entre la vida de los hermanos, ¿no? Y bueno, José también tenía bastante confianza propia, decían
los documentales y pues que él sabía de ese amor que su padre le tenía, entonces como adolescente quizá llegó a alardear, no sabemos hasta qué grado, pero era una molestia. Para todos es una molestia una persona fanfarrona, engreída y presumida. No sabemos si esa era la actitud de José. Y la primera aparición que tenemos de él es cuando su padre lo envía a vigilar a sus hermanos y pues ahí decía el comentario, no sabemos si él viene a contarlo por iniciativa propia, porque dice, el primer versículo, la primera aparición dice, Josué informaba la mala fama de sus hermanos. Entonces, no sabemos si ese informe era por iniciativa de José o por mandato de su padre, después vemos que el papá lo envía. Pero bueno, siempre desde un principio creó muchas soluciones con la vida de sus hermanos. Y algo que quería comentar, no sé qué está comentando. Algo para destacar en el momento en que la aparición de José en la Biblia es a partir de los 17 años, su nombre quiere decir él añade. Él aparece apacentando ovejas con sus hermanos, lo podemos ver en el capítulo 37 del versículo 2. Y bueno, como les decía, no sabemos si el informe que él daba a su padre era por su iniciativa o por petición de él. Después después de su nacimiento, observamos que en el año 1897, de acuerdo a esta cronología, José es vendido como esclavo. En el capítulo 37, versículo 27, vemos cómo sus hermanos pues hacen ese complot y se dicen, venid y vendamos ir a los ismaelitas y no sea que nuestra mano sea sobre él. De hecho, eso fue lo que dijo Judá, ¿verdad? Bueno, una vez que deciden no matarlo sino venderlo, ocurre toda esta situación de que llega a la casa de Potifar. Y algo interesante ahí como dato extra, que no nos da la Biblia, pero nos da un comentario, es que en Egipto en ese tiempo estaba un grupo que se llamaba los Hicsos. Y aunque dice que no hay fecha exacta de José en Egipto, muchos eruditos creen que llegó durante el periodo de los reyes Hicsos, que son extranjeros que llegaron de la región de Canaán, invadieron Egipto y gobernaron el país durante casi 150 años. Y dice el comentario que si José llegó en esta temporada, es lógico que no era difícil que él ascendiera, porque como los reyes Hicsos eran extranjeros y no propiamente egipcios, pues no le importaba que una persona sobresaliente que no fuera egipcia propiamente se posicionara en un lugar alto. Entonces ahí es como un dato extra. Bueno, después de que José es vendido como esclavo, pues pasa por este proceso donde Dios va transformando su vida. Quizá esa alta estima que él tenía de sí mismo fue moldeada por el dolor y el sufrimiento que tuvo que atravesar pues siendo esclavo y después con la falsa acusación que le hizo la esposa de Potifar. Pero también vemos cómo la mano de Dios siempre estuvo sobre él y protegiéndolo, ¿no? Porque una frase, si ustedes recuerdan de la lectura de la Biblia, es que la mano de Jehová estaba sobre José y hacía prosperar todo lo que tenía. El primer comentario que hace cuando llega a la casa de Potifar, la Biblia nos dice que Potifar no tenía que preocuparse por nada más que de lo que comía. Entonces imagínense el grado pues de bendición que tenía José sobre su vida, que estaba totalmente confiado de dejar todos sus bienes, todas sus posesiones, el cargo, pues prácticamente la administración de lo que Potifar hacía a un extranjero, una persona que no conocía. Pero ahí vemos cómo es la mano de Dios sobre la vida de José. Y bueno, un contraste que también leía entre la historia de José, como decía el maestro, de repente aparece en Judá y la historia de Tamar, y el siguiente capítulo, si se dan cuenta, es cuando la esposa de Potifar lo está asediando, y un comentarista decía que ahí es un contraste, cómo Judá se dio ante las tentaciones sexuales, ¿verdad? Y bueno, cómo se relaciona y cómo terminó fornicando con su nuera y las consecuencias que hubo,
y cómo José es el otro lado, ¿verdad? Como él huyó. Y a veces evadir la situación no es suficiente, ¿verdad? A veces queremos como que le evado, le saco la vuelta. A veces es necesario huir, especialmente si se trata de tentaciones como lo es la sexual, ¿verdad? Entonces vemos cómo José fue íntegro en ese aspecto y recibió bendición a causa de eso. Así es que llega el momento en que, antes de gobernar Egipto también, a raíz de esa acusación falsa que le hicieron, llega a la cárcel y luego, una vez más, Dios le da esa bendición que el carcelero lo puso como administrador de la cárcel. Si se dan cuenta como cada cosa mala que decía José, no, ya no la veo llegar, había bendición para él, había un propósito en todo esto. Y lo que podemos aprender es cómo su actitud siempre puede ser poner su mejor empeño en donde quiera que estuviera. Estaba en la cárcel, pero él se desempeñaba bien. Y algo bien interesante es que no solamente servía, sino que se preocupaba por los presos, porque si recuerdan cuando él va a interpretar el sueño del panadero y del copero, él se da cuenta que su rostro están tristes, no recuerdo bien qué palabra dice, pero a mí me llamó la atención eso, como no solamente era el encargado, no, pero un encargado de presos no tiene necesidad de preguntarte, oye, ¿cómo estás? Y él, sin embargo, así tenía esas atenciones y bueno, esa gracia que él recibía de Dios la vemos como le extendía a la gente que estaba a su alrededor. Y bueno, como él interpreta el sueño del copero y del panadero, el copero es el que vive, el panadero es el que muere, se cumple, ¿verdad?, la palabra. Y algo interesante ahí también es como le dice al copero, cuando llegues con el faraón al palacio, acuérdate desde que estoy aquí, ¿no? Dice la Biblia que pasan 2 años y se olvidó, el copero cuando llegó se olvidó totalmente. Entonces, dice aquí, cuando surgió el tema de los sueños, José hizo que todos volvieran la mirada hacia Dios, en vez de aprovecharse de la situación para beneficio propio, se puso a hablar de Dios. Y ese es uno de los secretos, que al hablar de Dios, poder aprovechar las oportunidades que están viviendo las otras personas para no tomarlo para nosotros, sino para dar la gloria a Dios. Y bueno, ahí podemos admirar de José su paciencia y su fe y ver cómo a través de esas difíciles situaciones Dios fue moldeando esa alta estima que veíamos en un principio, como poco a poco su carácter iba siendo más como pues Dios quería que fuera, ¿verdad? Después de este tiempo que parecía que José ya sabía, bueno, finalmente lo llaman y él está listo. Esa es otra cosa que podemos aprender, que José estaba listo para ir a atender el llamado del rey. No era como que no, espérame, no, sino él estaba ya listo para ir al faraón. Y cuando él interpreta el sueño del faraón, le da todo el mérito a Dios, no se queda con nada. Y bueno, finalmente vemos la bendición, como lo ponen como gobernante de Egipto. José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador, y de las paredes de la prisión al palacio del faraón, José pasó 11 años como esclavo y 12 en prisión antes de ser gobernante. Y bueno, finalmente, no quiero hablar mucho porque nos lograron un poco más de eso. También vemos cómo llegan los hermanos de José y cómo los sueños que él tenía de cuando era joven, que iban a venir y se iban a inclinar, pues sus ojos, ¿verdad?, lo ven hecho realidad, y cómo su actitud siempre fue como, no sé cómo llamarle, íntegra delante de Dios, ¿verdad? Porque no usó su posición para decir, se los dije, o pero me vendieron, o como para usarlo en venganza, ¿no? Sino él fue paciente, esperó el momento, y quizá fue una prueba para él, ¿verdad? Y creo que durante la prueba, si tomamos malas decisiones, a veces podemos como que desviar de ese galardón que Dios tiene para nosotros una vez que pasamos la prueba. Y creo que José nos demostró que, tomados de la mano de Dios, dándole su lugar y buscándolo con un corazón sincero, se puede pasar la prueba. Su muerte está registrada para el año de 1804 a.C. Él estaba listo para morir. En Génesis 50:24 podemos ver esto. No tenía duda que Dios cumpliría su promesa y que un día llevaría
a los israelitas de regreso a su tierra. Y bueno, aquí como un extra, me parece interesante que notáramos los hijos de Jacob y su notable descendencia. Aquí están todas las tribus y podemos ver otros personajes de la Biblia y de dónde provienen, de qué tribu provienen. Por ejemplo, de la tribu de Rubén y de la tribu de Simeón no hay ningún nombre registrado. De Leví viene Aarón, Moisés, Elí, Juan el Bautista. De la tribu de Judá está el rey David, viene Jesús. De Dan viene Sansón. De la tribu de Neftalí, Barak, Elías. De Aser y de Isaacar y Zabulón, ninguno. De José viene Josué, de León y Samuel. De la tribu de Benjamín, Saúl y la reina Esther, que están anotados. Entonces vemos cómo Génesis nos da descripciones muy amplias de las vidas de muchos de grandes hombres y mujeres que caminaron con Dios. Algunos triunfaron, otros fracasaron. Pero aquí la pregunta es, ¿qué podemos aprender de ellos?